Shalom a todos, buenas noches, bienvenidos a este video. Espero me esté escuchando bien, me esté viendo bien. Pues bueno, nuevamente es un gusto poder estar aquí para seguir compartiendo los temas que hemos estado teniendo durante las últimas semanas. Estamos teniendo esta continuidad hablando acerca de los 10 mandamientos. Ya estamos en la recta final, ya estamos en los últimos 3 mandamientos que nos tocaba ver del Decágono. Viendo toda esta parte, como lo he estado comentando, y pues aquí lo vuelvo a decir, simplemente como un breve resumen para que la gente que pues llegue a ver estos videos que son a posterior pues tengan una idea más o menos de qué es lo que se está hablando y cuál es el objetivo de toda esta serie que hemos estado teniendo. Mi punto principal pues es que a través del estudio de los 10 mandamientos tengamos una base para poder entender muchos textos, muchos pasajes de la Biblia, que veamos que los mandamientos son importantes, son prácticamente la base de todo el relato bíblico, que no hay que dejarlos pasar. Es necesario que tengamos un estudio constante de la Torá, de la ley de Dios, para poder entender pues el resto de la escritura, ¿verdad? Pues bueno, la última sesión, el último video que estuvimos viendo fue el tema acerca de no cometerás adulterio, un tema que también es muy interesante poderlo entender, más que nada cómo es que en nuestros tiempos, en nuestra sociedad actual, muchas de las cosas que en su tiempo se guardaban, en su tiempo eran algo común, ¿no? Era el día a día de la gente. Ya tenían estas costumbres, si se pueden llamar así, tenían estos fundamentos y estas virtudes en la sociedad, en este caso del pueblo de Dios, y que a través de eso pues ellos podían tener una vida más estable, evitando muchas problemáticas que hoy en día vemos, donde se tiene esta falsa idea de que ya estamos en otros tiempos, ya estamos en otras ideas. La gente que piensa conforme a la Biblia se le llega a llamar retrógrada, y así diferentes descalificativos cuando se trata de incitar a la gente a volver a todas esas aptitudes que fueron, como les digo, prácticamente la base de nuestra propia, de la propia humanidad, de que nosotros llegáramos a donde estamos, y que pues hoy se desechan. Hoy se desechan todas estas prácticas, y que pues no debió de haber sido así, nunca debió de haberse perdido todos esos valores que en su tiempo pues se tenían, ¿no? Entonces es algo de lo que estuvimos viendo en esa sesión, en ese tema. Claro, pues no, y lo quiero aclarar esta parte, ¿no? Aprovechando este video, no es que yo pues me sienta algún maestro, algún líder o algo así. Yo también estoy en aprendizaje, yo también estoy estudiando, ¿no?, de la escritura. Soy un estudiante, de hecho, de teología, y simplemente es para poder compartir con todos ustedes algo de lo que he aprendido, que podamos ir aprendiendo juntamente, ¿no? Podamos todos darnos la mano para poder seguir en este caminar, porque considero que no se limita solamente
a un día a la semana, no se limita solamente a ciertas temporadas en nuestra vida, sino que tiene que ser una constante en nuestra propia identidad y en nuestra propia vida prácticamente, ¿no? En nuestro día a día. Tiene que ser el fundamento de nuestra existencia. Así vamos a nosotros volver a todo aquello que se quedó atrás, a todo aquello que se olvidó, a todos esos valores que se perdieron por querer actualizarnos, por el progresismo que realmente nos ha regresado como sociedad, como civilización, a seres y a personas que no tenemos esa misma empatía por los otros, no tenemos ese mismo amor hacia el prójimo. Por lo consiguiente, pues, nuestra sociedad va en decadencia, lamentablemente. Pero bueno, entonces vamos a entrar a este tema. Como les digo, pues, simplemente es para compartir, simplemente es para que todos aprendamos algo. Yo también sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Y simplemente es para incitar a la gente, para incitar a los que llegan a escuchar estos videos a que continúen en el estudio de su Biblia, que continúen aprendiendo, que no nos limitemos solamente a lo que llegásemos a escuchar, a lo que habíamos aprendido, porque muchas de estas cosas que teníamos y que dábamos por hecho, al final resultan contrarias a las realidades bíblicas y a la idea y al modelo original que Dios tenía. Entonces ese es mi objetivo a través de todos estos videos, principalmente compartir algo y que sea de provecho para todos nosotros. Pues bueno, en esta ocasión pues vamos a entrar en el tema. Vamos a estar viendo el 8º mandamiento de la ley de Dios, en este caso del decágono de los 10 mandamientos. El tema de hoy es: no robarás. Como subtema le puse la integridad en un mundo de atajos. Y justamente con esta parte quiero comenzar para ir planteando el tema. Este mundo nos ofrece muchas alternativas, muchas vías alternas para que podamos nosotros conseguir lo que queremos, lo que deseamos. Nos ofrece muchos caminos, pero tenemos que tener en mente y recordar que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Yeshua. Él mismo lo comentó, ¿no? El camino a la perdición puede resultar muy del deleite de nosotros. Puede resultar bonito para nosotros, cómodo, que es fácil de acceder. Pero al final nos vamos a encontrar con la desgracia de no haber estado y conocido a Dios. Por lo contrario, él mismo lo dijo, y esto es una de las partes que en la escritura a mí me hacen aferrarme más a la credibilidad de lo que nos dicen, porque no nos venden fantasías. La Biblia nunca nos está hablando de una fantasía, de una ilusión. Nos habla de realidades crudas que pues a muchos no nos gusta escuchar, muchos no nos gusta aprender, nos sentimos muy cómodos con las predicaciones que luego escuchamos, donde nos hablan prácticamente de superación personal, de puras bendiciones, y no nos gusta escuchar que hay compromisos, que si nosotros no prestamos atención en nuestro caminar y en nuestra forma de ser, nuestras acciones, vamos a llegar a la ruina aún de nuestra alma. Eso no nos gusta escuchar muchas de las veces. Por eso es lo que digo,
Hay muchos caminos y este mundo nos ofrece eso, muchas vías alternas. Pero cuidado con dónde vamos a transitar, dónde vamos a caminar, dónde vamos a dirigirnos. Yeshua lo dijo claramente, sin tapujos, que el camino a la salvación es difícil. El camino a la salvación puede resultar complicado, o podemos pensar que es complicado, porque esto nos conlleva a entrega total de nosotros, a muchas de las veces hacer lo que no queremos hacer, lo que no nos gusta hacer, a soltar muchas cosas que nosotros tenemos, en las que nos aferramos, para poder agarrar a algo más grande. Es una vía que es complicada, que quizá no veamos un camino claro, pero que realmente ese va a ser el correcto al final del día. Y es que, como vamos a ver más adelante desarrollando este tema, es lo que este mundo ofrece muchas vías, ofrece muchos atajos para poder tener lo que uno quiere. Pero hay que tener bien en mente que este mundo es pasajero. Este mundo tuvo un principio y va a tener un fin. Tiene fecha de caducidad. Y si nosotros nos aferramos a lo que este mundo nos ofrece, nos volveremos moradores de la tierra, ciudadanos terrenales. Yeshua dijo que su reino no era de este mundo. Él lo dijo contundentemente. Si tu alma está dispuesta y está movida por las palabras de Jesús, de una esperanza más allá de lo físico, el mundo te va a poner difícil. Va a querer ponerte barreras, va a querer ponerte dificultades para que tú accedas a actuar como los moradores de este mundo. Pero si nosotros resistimos a todas estas acechanzas, a todas estas vías, vamos a llegar a tener éxito en esta vida, el verdadero éxito, porque no te corrompiste, porque fuiste fiel contigo mismo, con tus propios criterios y sobre todo fiel a Dios. Por eso es que el tema de hoy, que es no robarás, tiene que ver con eso, porque se ha normalizado, muchas cosas se han normalizado. Pienso que todos cometemos errores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Eso es algo que no podemos nosotros ignorar. Pero yo pienso que el peligro está más cuando una persona empieza a justificar sus acciones y empieza a normalizarlas, empieza a justificar su error. Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira, como lo describe la Escritura, pero no quiere decir que nos podamos tomar de ahí para fallar cuantas veces queramos sin ni alguna retribución, sin algún cambio en nosotros. Porque es verdad que Él es misericordioso, es tardo para la ira, pero tampoco podemos jugar para siempre con Él. Él perdona a los que se arrepienten, pero una persona cuando busca justificar y normaliza sus propias acciones,
¿de qué se va a arrepentir? Por lo consiguiente, no hay perdón para sus faltas. Ese yo considero que es el peligro más grande que está habiendo en nuestros tiempos. Que la gente, la sociedad normaliza muchas cosas y el peligro va a ser que van a defender lo indefendible. Van a querer justificar lo injustificable. Cuidado con eso. Por eso es que tenemos que tener nosotros verdaderos criterios como personas, como individuos. Se supone que somos seres racionales, seres pensantes. Por lo consiguiente tenemos que tener esos criterios sólidos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra propia identidad y personalidad, para no ser movidos por esos vientos de desinformación de este tiempo, de esta sociedad. Entonces vamos a explicar, o bueno, vamos a comentar acerca de este mandamiento. En esta noche pues traje aquí unos ejemplos para poder explicar algo. Estamos aprendiendo Torah, es decir, la ley de Dios. Sé que a veces es complicado, ¿no? Poder escuchar y prestar atención cuando escuchamos la palabra ley. Se nos es como si tuviésemos una barrera, ¿no? Si hablásemos algo complicado, algo que se nos está limitando, que nos afecta a nosotros, ¿no? La ley. Algo muy de aprendizaje avanzado, podemos llamarlo así. O sea, muchos cuando escuchamos la palabra ley, hay como esa barrera, ¿no? Esos sesgos que pensamos que es algo contrario a nosotros. Pero realmente no. De hecho, una de las palabras más cercanas a lo que se refiere a la palabra Torah es instrucción. Son las instrucciones que nos da Dios o que le dio Dios a su pueblo para que se rigieran conforme a su voluntad de sus caminos. Dentro de la ley, dentro de las instrucciones, pues viene seccionada en varias partes para poder explicar el mandamiento, para poder explicar la ley. Así como en muchos de nuestros países está la Carta Magna, ¿no? Una constitución política de nuestros países donde se registran todas las leyes que conllevan a nuestra sociedad, ¿no? En cada uno de nuestros países. Asimismo, la Torá tiene esas secciones para que sea más fácil de poder entender a los mandamientos, para que se explique de una mejor manera. Por eso es que quise aprovechar esta oportunidad donde vamos a hablar de este mandamiento para poder explicar cómo también se desenvuelve la Torá, cuáles son esas secciones que forman parte de los mandamientos. Es algo complejo, ¿no? Poder entender. Es algo complejo porque, bueno, hemos perdido mucho tiempo doctrinalmente porque se nos ha dicho que la Torá queda inválida, ¿no? Que la Torá ha sido anulada, ya no tenemos que volver a eso, que es una maldición. Entonces, pues muchos hemos dejado de estudiarla, muchos habíamos dejado de prestar atención y ese tiempo que es valioso, que era valioso para poder aprender bien de los mandamientos, pues lo hemos perdido lamentablemente por esos errores doctrinales de la religión. Pero bueno, estamos a tiempo, estamos en este tiempo de la gracia, donde Yeshua pues quiere que nosotros aprendamos todo esto, que aprendamos todo lo que se había olvidado de la Torá, porque pues Él la va a volver a traer, ¿no? Como esa constitución política dentro de su reino, esa carta magna de su reinado en esta tierra. Entonces es importante pues también aprenderla poco a poco, pero sí tener esa iniciativa, ¿no? Ese amor a la ley, para que aprendamos cómo va seccionada, podamos aprender del mandamiento, podamos explicarlo y sobre todo para emplearlo en nuestra propia vida.
que eso es lo principal y eso es lo fundamental. Pero bueno, me voy a hacer un momento para acá para que puedan ver bien el pizarrón y lo expliquemos aquí. Las leyes o la Torá vienen seccionadas en 3 partes principales. Vamos a encontrar en varios textos que nos hablan acerca de que las personas cumplían los mandamientos, los estatutos, los preceptos y los decretos de Dios. Todas estas definiciones, todos estos términos forman parte de una sección dentro de la Torá. Son un punto que nos explica una parte del mandamiento. Por ejemplo, aquí traje 3 términos. Vamos a ver qué es la ley o qué es el mandamiento. Vamos a ver qué es el estatuto o precepto. Y vamos a ver también qué es el decreto. Y es importante poder tener bien entendido estos términos, porque luego andamos también cometiendo errores cuando no entendemos justo en qué va formada la Torá, la ley de Dios. Pablo, en todas las cartas que él escribe, él habla como conocedor de la Torá. Pero si se nos había dicho que la Torá ya quedaba excluida o anulada y no la habíamos estudiado bien, ¿cómo es que nos atrevemos entonces a querer entender e interpretar a Pablo si no sabemos primeramente qué era lo que él predicaba y qué era lo que él enseñaba? Él hablaba obviamente del Mesías de Yeshua, pero este Mesías ya había sido explicado, ya había sido detallado dentro de la propia Torá. Por eso es que tenía sentido el mesianismo de Yeshua. Y si nosotros no entendemos el mandamiento, si no entendemos en qué secciones, en qué partes va formada la Torá, pues no vamos a entender tampoco las palabras de Pablo. Por eso es que las malinterpretamos. Por eso es que por mucho tiempo entendíamos mal. Voy a poner un ejemplo y al final vamos a poder entender. ¿Cuántos no hemos escuchado esa parte donde dice que Jesús vino a clavar el acta de los decretos que era contraria a nosotros, ¿no? Clavándola en la cruz? Y pensábamos que ahí se estaba refiriendo a que la ley, toda la Torá, ya había sido clavada en la cruz. Por consiguiente, ya nosotros no teníamos que guardar la ley, que prestar atención a la ley. Pero esta conclusión se llega por justamente no entender la propia Torá, no entender realmente cómo está formado. Por eso es que quise aprovechar también ese tema y así pienso en otros temas más adelante para ir explicando poco a poco estos términos, ¿no? Y poco a poco vayamos aprendiendo de cómo se forma la propia escritura para no llegar a conclusiones erróneas como pues muchos llegamos en su momento. Vamos a comenzar con este. ¿Qué es la ley o el mandamiento? Aquí hay una definición en cada una sencilla, no para que lo entendamos. Y vamos a leer también un pasaje de la escritura para dar el ejemplo a qué se está refiriendo. Dice, la ley o el mandamiento, mandato, es la orden o instrucción dada por Dios. Es decir, en otras palabras, es eso que Dios quiere que nosotros hagamos.
Ajá, esa orden, como dice ahí, que directamente Dios da. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, verso 15, que a través de que también explicamos una parte del mandamiento no robarás, vamos aprendiendo también qué es una ley, qué es un estatuto y qué es un decreto. Éxodo 20, verso 15. Dice así: no hurtarás. No hurtarás. Ese es el mandamiento o es la ley, que es de la manera concreta, la manera explícita en la que Dios da el mandamiento. Ajá, es la orden clara, concisa que Él da. Por ejemplo, el mandamiento en este caso sería no robarás o no hurtarás. No está como tal explicando el mandamiento con todos sus matices, sino que está dando la orden concreta de qué es lo que quiere que nosotros hagamos o no hagamos. Ajá, eso es el mandamiento. Por eso es que vemos en Éxodo 20, por ejemplo, los 10 mandamientos, la ley de Dios o el decágono, porque son estos 10 mandamientos principales, que ya estuvimos viendo también eso, ¿no? De que la ley pues se va resumiendo, no es que se va quitando importancia del resto de los mandamientos, no, sino que se va resumiendo para que podamos nosotros entenderla de una manera más fácil, ¿no? De una manera más sencilla para todos nosotros, sin que toda esa información nos sature. Entonces, ese sería en este caso el mandamiento, la orden concreta que Dios da de no robar. Así, sencillo. Es la orden de Dios, la instrucción que Él da. Así como tal. Ahora, ¿qué sería el estatuto o precepto? La definición es parte de un conjunto de reglas en las que se desglosa el mandamiento, que ya estamos entrando en algo más detallado, en algo más donde se está explicando el mandamiento. Aquí se está dando directamente la orden, pero aquí ya se está explicando con sus matices, en una circunstancia determinada, en una situación específica, donde se está hablando qué se tiene que hacer o qué es lo que no se tiene que hacer dentro de esa situación. Vamos a leer el ejemplo en 2 capítulos más adelante, Éxodo capítulo 22, verso 1 al 2. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuese hallado forzado una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Entonces aquí, y todo podemos nosotros leer Éxodo 22 más adelante, seguir leyendo y vamos a seguir viendo que está explicando más detalladamente en qué circunstancia se afecta a la persona, en qué circunstancia es considerada pecado, qué es lo que debe de hacer la persona en determinada situación. Entonces se está explicando el mandamiento, porque ya vimos, no hurtarás, es la orden directa de Dios. Es la orden, si llamémoslo así, concisa de Dios. Directa. Y el estatuto está explicando, por ejemplo, aquí estamos viendo que el no hurtar, ¿qué pasa cuando alguien hurta o se roba algún animal? ¿Qué tiene que hacer? Dice que esta persona va a pagar 5 bueyes por aquella oveja, y por por los bueyes que perdió, y por aquella oveja 4 ovejas. Ella está explicando. Por ejemplo, también dice, en la circunstancia en que el ladrón fuese hallado forzando una casa, si se ve a esta persona que intenta entrar a una vivienda y la dueña o el dueño de la casa hiere a esta persona y muere, el que lo hirió no va a ser culpable de muerte. O sea, ya está definiendo. Por ejemplo, para que se entienda, estuvimos viendo el mandamiento de no matarás, que en realidad es no asesinarás.
Y esto explica justo lo que estuvimos viendo en esa parte, ¿no? Que el mandamiento es no asesinarás. ¿En qué circunstancia vale como asesinato y en qué circunstancia vale como matar? Aquí estamos viendo que a pesar de que aquí se le quitó la vida al ladrón, no es considerado asesinato. ¿Por qué? Porque él protegió su casa. Ajá. Porque él protegió sus cosas, sus animales, sus propiedades, sus bienes. Fue por defensa propia. Entonces este no es culpado de su muerte. O sea, no es considerado asesinato. Es lo que hace el estatuto o el precepto. Explican el mandamiento para que podamos entender en qué circunstancia sí es contado como hurto o como matar, en este caso que estamos hablando, y en qué circunstancias no. O qué es lo que se tiene que hacer, qué veredicto se tiene que tomar dentro de algo que está pasando específicamente. Ajá. Entonces, aquí estamos aprendiendo que la ley pues es la orden directa, el estatuto, la explicación, el desgloseamiento del mandamiento, ¿no? Donde vamos ya viendo más específicamente, más detalladamente los mandamientos. Y vamos a esta parte del decreto. Dice que el decreto es la decisión o edicto final, veredicto final, es la repercusión o sanción. Vamos a Éxodo capítulo 22, verso 1 al 4. Bueno, ya estuvimos leyendo el verso 1 al 2. Vamos a leer el 3. Dice, pero si fuere de día y el autor de la muerte sea reo de homicidio. Dice, si es de día y la persona, el dueño de la casa, mata, ¿no?, al otro, ahí sí ya es contado como homicidio. ¿Por qué? Pues porque ahí debió de haber llamado él a las autoridades, en este caso los jueces, ¿no?, los que había determinado Dios para que se ejerciera el castigo, lo que tenía que retribuir esta persona. Y ya no era de que él podía por sí mismo hacer justicia por su propia mano, porque él podía llamar a las autoridades correspondientes. Pero si lo hacía, ya era por asesinato, porque se enojó con la persona, ¿no? Me refiero a que quería el venganza por sí mismo. Obviamente en la noche, pues no sabes ni siquiera para qué la persona está entrando, quizá para hacerle daño a alguien más de los tuyos, a algún familiar o algo, ¿no? Es más peligroso en la noche. Ya de día, pues es más fácil poder llamar a las autoridades correspondientes, en este caso de Israel. Verso 4, y ese es el que, para poder explicar qué es el decreto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. El decreto que es la decisión o el edicto final del juez. Es la repercusión o la sanción por fallar, por quebrantar el mandamiento. ¿Qué es lo que se está determinando? ¿Qué es lo que va a causar nuestra acción? Es la paga de la infracción, lo que se merece por haber fallado o haber quebrantado el mandamiento. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer si se le encontraba con el hurto en la mano? Tenía que retribuirlo. ¿El decreto cuál es? Que va a tener que retribuir lo que él había hecho. Entonces aquí es donde ya entendemos de una manera más específica a qué se refería el texto de Pablo cuando decía que Yeshua nos libró, ¿no? Yeshua clavó el acta de los decretos, esta parte. A pesar de que todos estos forman parte de la Torá, no son lo mismo. El acta de los decretos son
todos esos castigos que nosotros nos merecíamos por quebrantar el mandamiento. Yeshua murió por nuestros pecados, murió para quitarnos esta acta de los decretos, las consecuencias de nuestras acciones. Porque la paga, el decreto del pecado es la muerte. Lo que se decretaba para el pecado era la muerte. Entonces, Yeshua al morir es lo que quita esa acta de los decretos, no la ley. Por eso es que estamos en la gracia, en la misericordia. Muchos no entienden qué es estar bajo la gracia. Piensan que es estar en rebeldía, ¿no? Aunque no lo digan así directamente, pero es lo que se entiende y es lo que se hace. Porque ya no quieren hacer los mandamientos, ya no quieren hacer los preceptos, pero eso no es lo que nos quitó Yeshua. De hecho, también cuando habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es lo que se refiere. Estar bajo la ley es cuando estamos bajo los castigos de la Torá, porque estamos subyugados por la ley, por el mandamiento, porque estamos en un castigo por quebrantar el mandamiento. Cuando estamos bajo la gracia es porque esta parte de los decretos Yeshua se la adjudicó, como ese cordero sin mancha, se adjudicó los pecados de todos nosotros. Es por eso que el acta de los decretos fue la que quedó clavada en la cruz, porque la cruz también era parte de uno de los decretos de la Torá, uno de los castigos y penas de muerte. Entonces, pero no se está refiriendo a que la ley ya fue abolida. No, lo que fue quitado de nosotros fue justamente todos los castigos que merecemos por quebrantar los mandamientos. Eso fue, por eso estamos bajo la gracia, por eso estamos en el tiempo de misericordia. Fíjense qué tan importante es poder aprender y entender la Torah. Así no somos engañados tan fácilmente, ¿no? Como en su tiempo lo fuimos, pensando que la Torah era algo malo, que los mandamientos de Dios eran contrarios a nosotros, porque es lo que dice justamente en ese pasaje, que esa acta es contraria a nosotros, contraria porque nos afecta, ¿no? Por quebrantar el mandamiento, pues podemos tener una sanción. El mandamiento no es contrario, si lo cumples te va a llenar de bendiciones. Lo que es contrario son los decretos, esta parte de la Torah. Esto fue lo que fue clavado en la cruz. Fue hasta cierto punto cumplido, ¿no? Porque Yeshua, al morir, o sea, no es que nada más de repente ya todo se borrara, ¿no? Por arte de magia, lo que nosotros merecíamos, sino que a fuerzas tenía que cumplirse esta parte de la ley. Y por eso es que Yeshua muere y se adjudican nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida y podamos hacer algo nuevo con nuestra segunda oportunidad, con la gracia, no para que sigamos en los mismos caminos de pecado, ¿no? Pero bueno, vamos a proseguir. Aquí ya explicamos parte de lo que es el mandamiento de no robarás. Vamos al libro de Salmos, capítulo 62. Vamos a ir avanzando porque hay mucha Biblia de la cual vamos a leer. Verso 10 dice así: No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentaran las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongan el corazón en ellas. Muchos, como les estaba comentando, muchos confían o confiamos en estas artimañas de nuestra propia, o que pensamos, ¿no? Nuestra propia astucia, pero para hacer lo malo, para poder defraudar al otro, para poder quitarle a alguien más,
Pero aquí nos dice que no tenemos que confiar en eso. No tenemos que nosotros basarnos para nuestro beneficio en el mal de otras personas, en quitarles a otros. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Muchos, lamentablemente, como les comentaba en un principio, estamos tan apegados a lo terrenal, estamos tan apegados a lo que el mundo nos ofrece, que ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestras expectativas en tener riquezas terrenales. Por eso es que muchos hacen lo que sea para poder adquirirlos. Hacen hasta cosas erróneas, ¿no? Artimañas erróneas para poder adquirir esos beneficios terrenales, las riquezas terrenales. Pero no tenemos que poner nosotros nuestra confianza en ellos. Y lo vamos a ver más adelante el por qué. Mismo Yeshua lo dijo. Todo en este mundo se va a acabar. Todo en este mundo se desvanece. Al final, como dice la canción, ¿qué nos vamos a llevar a la tumba? Ni un puño de tierra. Todo lo que pensábamos como éxito físico, monetario, se va a acabar. O quizá en esta vida podamos gozar de esos beneficios, pero al final todo eso se va a quedar aquí. Lo importante y lo que tenemos que tener cuidado es dónde va a estar tu corazón. Eso es lo que importa. ¿Dónde va a estar tu alma? ¿Va a estar en lo eterno o se va a quedar en lo momentáneo? Entonces no tenemos que poner nuestra esperanza en adquirir riquezas de maneras equivocadas, de maneras antiéticas, robando, defraudando a otras personas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 10. Dice así: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos, como comentaba en un principio, muchos continuamos con nuestra vida pensando que podemos hacer y deshacer, sin prestar atención a nuestras acciones, a nuestra forma de vivir. Pero tenemos que ser conscientes, de verdad, gente, que cada una de nuestras acciones está siendo determinada para el destino de nuestra alma en la eternidad. Estamos siendo enjuiciados. Dijo Yeshua que el juicio es ahora. A este mundo, quizá para muchos suene algo trágico, pero a este mundo realmente no vinimos a acoplarnos, no vinimos a sentirnos cómodos. Eso es lo que quiere el rey de este mundo, que es Hashatán, es Satanás. Él quiere que nos sintamos cómodos en este mundo, porque es su reino, y Él quiere que nos quedemos aquí. Somos nosotros peregrinos, somos residentes temporales de esta tierra. Tu alma es eterna, tu ser debería ser eterno, tú deberías serlo. Pero si por lo contrario tú prefieres hacerte morador de la tierra y confiar en tus aptitudes terrenales, en la forma en la que adquieres las riquezas aquí, las comodidades aquí, te aseguro que tu alma va a perecer junto con todo lo que hay aquí. Va a tener su fin. Ya no va a ser eterna. Nosotros
Somos seres espirituales en vivencias temporales terrenales. Pero si tú te conviertes en un morador de la tierra, cuidado, porque vas a dejar de existir. Es lo que habla la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, cuidado con lo que haces. No tomes por menos tus acciones. Hay que arrepentirnos y hay que realmente sentir ese remordimiento en nuestro ser para poder cambiar. Porque como dice aquí, ni los ladrones, los que roban, ni los estafadores también, que tiene que ver con esta parte, podrán entrar al reino de Dios. Podrán heredar lo que Yeshua vino a prometernos, ¿no? Ese reino donde ya no habrá más frío, no habrá ya calor. Ese reino donde ya no habrá más llanto ni dolor. Proverbios capítulo 10. Verso 2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Lo que se adquiere mal habido, lo que se adquiere fácil, fácil se va, fácil se pierde. No serán de provecho, no sacarás algún beneficio. Quizá momentáneamente pienses que sí, ¿no? Pienses que te estás tú teniendo ese beneficio, ¿no? Estás gozando del privilegio. Pero irónicamente en esta vida, lo mal habido se va rápido, se desvanece como la arena, porque es una ilusión, no es algo que realmente tú hayas adquirido de buena forma, ¿no? Que una persona haya adquirido de la manera correcta. Por eso es que ni hay paz en ti, por eso es que lo más rápido que se pueda tu subconsciente se quiere deshacer de eso y por eso ya no le es beneficioso a alguien. Porque no serán de provecho. Dios no va a bendecir eso. Tu trabajo, la labor de tus manos, Dios no bendice eso. Yo me impresiono. He estado en varios lugares de aquí, de la Ciudad de México. Entre ellos lugares donde se dice, ¿no? Y son las zonas rojas, como le llaman. Hay muchos asaltos, mucha gente que roba. Y hay documentales donde se graban, ¿no? Todo cómo es la vida en esos lugares. Y hay estas personas que se dedican a robar, a asaltar, le piden protección a sus santos, le piden protección a la Virgen para poder ellos hacer su trabajo, como le llaman, ¿no? Hay algunos que han llegado hasta el punto de pedirle también a Dios que los proteja para que les salga bien sus malas acciones. Pero Dios no va a bendecir nunca eso. Ahora podemos verlo porque es algo claro, algo que es obvio que no va a Dios bendecir. Pero cuántas veces también quizá no nos dediquemos directamente a robar, a asaltar, pero en nuestros trabajos, donde quizá hacemos algún movimiento con nuestro cheque, donde ganemos un poco más, sin que el jefe se dé cuenta,
donde hacemos algún cambio de identidad con otra persona para recibir su dinero. No sé, hay muchas cosas que se hacen, donde pues en el trabajo día a día, gente trata de tener alguna ventaja robando o defraudando, estafando en su propio trabajo y piensa que no se van a dar cuenta la gente. Yo estuve trabajando por un tiempo en venta de sillas, de mesas, y realmente en el tiempo que estuve ahí, pues no había como tal ¿cómo se le puede decir? Un compendio, un registro de lo que había en el local. Las notas, ¿no?, que se daban ahí, pues estaban libres, nadie las checaba como tal. Entonces, obviamente, y no es como tal porque yo lo haya deseado, Dios lo sabe, pero obviamente si te das cuenta de las cosas, ¿no? De que podría ser fácil, no sé, poder alterar alguna nota, poder vender algo sin anotarlo y quedarse con el dinero. O sea, es algo fácil que se podría haber hecho, que pude haber hecho. Pero siempre pensaba que lo principal en mi vida, obviamente no soy una persona buena ni perfecta, pero Dios nos da esa dignidad y esa reputación en nosotros, ¿no? Y principalmente, ¿a qué Dios estamos presentando ante el mundo? ¿A qué Dios estamos nosotros dando? Porque quizá lo pude haber hecho, pero en algún momento todo se iba a saber. Todo va a salir a la luz. Aunque pienses que ya la hiciste, que ya saliste adelante, que ya no te va a pasar nada, te aseguro que en algún momento va a salir a la luz. Dijo Yeshua que nada de lo que está oculto, nada va a quedar sin descubrirse. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Guardar tu corazón o tener esa satisfacción momentánea? Yo decía eso, ¿no? Principalmente. O sea, yo pensaba, es tan fácil hacerlo, pero ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mí principalmente? Y es lo que tenemos que tener bien presente en nuestra vida diaria. Aunque pensemos que son pequeños detalles, pequeños cambios, que nadie se va a dar cuenta. ¿A qué tipo de Dios estás presentando? ¿Quién es tu Dios? Recordemos que a Dios se le conocía como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque ellos en su vida presentaron a ese Dios con sus acciones. Muchos lo respetaban, los honraban por la buena voluntad que tenían, por las buenas acciones que hacían, por esa reputación. Y qué privilegio es que en ti también se presenta ese Dios, al Dios de Víctor, que él, a pesar de que pues, tenía la oportunidad, llamémoslo así, nunca hizo algo equivocado, nunca hizo algo erróneo. Es lo que tenemos que cuidar. A pesar de que pensemos que es fácil, que lo necesitamos, realmente tenemos que mejor poner nuestra confianza en Dios,
Él es el que nos va a proveer. Yahweh Jireh, Él proveerá. Dice más, la justicia libra de la muerte, porque hay muchas repercusiones. Imagínense si agarraban robando, ¿qué iba a pasar? La cárcel, ¿no? O otras cosas más graves. Pero bueno, entonces no hay que pensar que vamos a sacar algún provecho mayor. Es momentáneo, es una ilusión y al final te vas a quedar de nuevo sin nada. Mateo capítulo 6, verso 19, dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones ni minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Es lo que les comentaba. Podemos pensar que el éxito en nuestra vida, no hay que prestar atención en lo que hacemos, sino en los resultados. Pero eso no es la realidad. Este mundo tiene un principio, tiene un fin. Cuando Yeshua hace la comparación de la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, habla de lo efímero que es este mundo. Habla de lo endeble que es esta vida. Habla de que aquí todo se va a desmoronar, todo se desgasta. Y así acumules los más tesoros, las más riquezas que tú pienses, todo eso se te va a acabar. Todo eso se va a quedar atrás. Lo importante es lo que guardaste en tu alma, lo que hay en ti, en tu interior. La paz de decir, yo fui honesto, yo no robé. La propia seguridad de que tú fuiste íntegro en tu trabajo, fuiste de confiar. Como va a decir Yeshua a muchos, muy bien, siervo fiel, siervo honesto. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Estamos presentes en este mundo donde, claro, hay dificultades, hay necesidades, pero que dentro de todas estas vivencias también es de aprendizaje y es de prueba para todos nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? No podemos pensar que nos vamos a salir con la nuestra en este mundo que nadie se dio cuenta, cuando lo que importa es qué hay en tu corazón más allá de esto físico. Porque este mundo tiene fecha de caducidad, se va a acabar. Y si tú decidiste poner tu fe, tu confianza en este mundo, en las riquezas terrenales, las riquezas malavidas, si pensaste que defraudando a otros, que quitarle a otros resultó provechoso, tu corazón se va a endurecer. Tu corazón se va a hacer morador de la tierra. ¿Y qué va a pasar con los moradores de la tierra? Al final este mundo va a desaparecer con el fuego eterno de Dios. Y ahí no va a importar si tuviste mucho dinero, no te va a salvar tu alma. ¿De qué le sirve, dijo Yeshua, al hombre adquirir el mundo entero si va a perder su alma? Se supone que estamos luchando para nuestro beneficio de nuestra vida, estamos luchando la pelea equivocada, estamos yendo por medidas equivocadas, porque al final todo es en vano, todo se va a desvanecer. Entonces, donde está tu tesoro, también está tu corazón. Y hablando de este punto, quiero entrar a un término
que pues muchos quizá lo hemos escuchado, ¿no? Muchos hasta lo hemos dicho. Es un dicho, un lema muy conocido aquí en México, que es el siguiente: el que no tranza no avanza. Eso se dice, ¿no? Coloquialmente, para dar a entender que el que no hace cosas inmorales, quizá, cosas equivocadas, no va a avanzar. Muchos menosprecian las buenas acciones. Muchos menosprecian el temor a Dios, pensando que siempre van a vivir en la mediocridad por no transar, ¿no? Y eso es, para mí, es una idea muy, muy frágil, ¿no? Es una idea que realmente denota más bien el corazón de la persona que llega a decir esto. Una persona débil que no quiso aferrarse en la confianza, no quiso ser valiente para afrontar sus dificultades. ¿Qué es más valiente? Aquel que va en el camino fácil, defraudando a otros, robando a otros, o aquel que se levanta cada mañana para buscar traer el pan a su mesa, que se mata trabajando, que suda, que se cansa. ¿Quién tiene más honor? ¿Quién tiene más reputación? Muchos pueden decir, pero ¿eso qué tiene? ¿Eso qué, de qué me va a servir? Más de lo que crees. Porque tenemos esta vista, esa vista, como a los caballos que los ponen así, para que solo vean en un panorama, no vean todo, no vean nada más una visión y no vean el panorama completo. Así estamos. Es que yo para poder adquirir esto, por eso tengo que robar, por eso tengo que defraudar a otros, hacer fraudes. Porque solo ves esto, no ves el panorama completo. Y eso es para gente cobarde, gente que no va a luchar por lo correcto, por lo sensato, gente que se le hacen fácil las cosas. El que no tranza no avanza realmente. Proverbios 22, del 22 al 23 dice así: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Yahweh juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Porque Yahweh juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Cuidado con las personas que se aprovechan de los débiles, que se aprovechan de los necesitados. Quiero también aquí hablar de un punto que también es una vivencia que tuve a nivel personal y que me hizo reflexionar muchas cosas de cómo estamos como sociedad. Hay gente que obviamente se dedica a lo malo, organizaciones delictivas que hay en nuestro país que se aprovechan de gente trabajadora, de gente
llamémoslo así, común, que las chantajean, las amedrentan, que les roban. Estos grupos delictivos, grupos del narco, como se les llama, que están en nuestros países, ¿no? O en nuestro país, quizá en México. Que a esta gente se le hace fácil las cosas. Yo realmente no entiendo cómo alguien puede tener el corazón para causar tanto dolor. Por ejemplo, hay ciertos, y digo esto para que todos los que escuchen este video pues tengan cuidado, ¿no? Con estas artimañas de esta gente malvada, ¿no? Que hace estas cosas, donde se aprovechan de gente necesitada, gente que quizá tiene alguna preocupación monetaria, por ejemplo, donde ellos pues crean aplicaciones en las que pues prestan dinero, pero la forma en la que ellos cobran no es legal, llamémoslo así, lo que está legalmente avalado, porque pienso que también muchas de las veces la forma en la que cobran los bancos tampoco es tan correcta. Pero ellos son peor. Ellos amedrentan a las personas, se meten en su vida íntima, las stalkean, se le llama así al término de investigar todo de ello, las amenazan, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿cómo es que esas personas tienen ese corazón para causar tanto sufrimiento en los que tienen necesidad? Claro, yo no estoy justificando las acciones de estas personas, porque me refiero a las acciones de las que tienen necesidad, porque muchas de las veces en vez de confiar quizá también quieren irse por la vía fácil, ¿no? Y después hay consecuencias. Pero tampoco se puede dejar al ahí se va lo que hacen estas personas que estafan, donde les cobran más intereses de lo normal, ¿no? Y son estos grupos delictivos que extorsionan, etcétera, etcétera. Pero mi punto aquí es cómo ellos tienen ese corazón para hacer algo tan malo. De hay gente, o sea, es que no es nada más un caso o dos o poquitos casos, no, es un caso o son muchos casos más bien, que que he visto, ¿no? En noticias, etcétera, donde mucha gente cae en esto. Y hay otros modos superandi, ¿no? Como les llaman, los que piden piso, por ejemplo. O sea, eso se me hace algo ilógico, ¿no? Algo inhumano. O sea, ¿cómo voy a cobrarle a una persona nada más por querer salir adelante, por vender? Y sé que muchos estamos pensando, ¿verdad? En directamente echarle la culpa a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a la seguridad de nuestros países. Y entiendo, ¿no? Entiendo ese punto. Porque es que la gente se indigna con la seguridad. Muchas de las veces hemos visto casos donde está esta gente que debería ser la que nos protege, suele estar en estos convenios con esos grupos delictivos. Pero hay algo más preocupante que eso, y es lo que quería comentar en esta parte, donde la gente ya empieza a justificar
y a apoyar a estos grupos. Claro, le echan la culpa a los gobiernos, pero nos estamos desenfocando del verdadero problema, de la verdadera solución, que pues sí deberían de hacer, ¿no? La seguridad, ¿no? Las policías o todas esas personas algo, pero nosotros también deberíamos de levantarnos para buscar que estas cosas ya no sigan adelante. Y estos son solamente unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de todo lo que se desenvuelve detrás. Gente que es trabajadora, que es luego es amenazada, es extorsionada por estos que no tienen escrúpulos. Y hay gente que los apoya. O sea, realmente vemos cada cosa en internet. Gente los apoya. Y no nos vamos tan lejos. Existen hoy en día los famosos narcocorridos, donde muchos jóvenes, muchas personas, muchos señores, estas músicas se escuchan en cada lugar, cada bocina, donde se hablan historias de estas personas malvadas y con orgullo se les habla. Piensan que es como que algo en lo que tiene, o sea, muchos quisieran ser como ellos, tener lo que ellos tienen. En esa parte es donde digo que nosotros mismos los estamos apoyando, nosotros mismos estamos contribuyendo en el problema. Claro que nuestros políticos, nuestra seguridad en nuestros países tendrían que actuar, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer algo con ellos, no normalizar sus acciones, indignarnos cada vez que hagan algo. O sea, ¿cómo es posible que dejamos que eso pasase en nuestros lugares? Que eso pasase en nuestras regiones, en nuestros estados, en nuestros países. Ya no hay esa indignación. Apenas, bueno, no apenas, pero yo recuerdo hubo un caso aquí en México muy fuerte. Algunos van a entender a qué me refiero. Lo del caso de la hacienda Izaguirre, algo así, donde estos grupos reclutaron a gente que buscaba trabajo con necesidad y las llevaron a este lugar y las mataron, ¿no? Bueno, las asesinaron. Y ahí hubo una frase, o más bien un video que vi acerca de ese tema, que justamente me dejó pensando cómo tan mal estamos como sociedad, donde gente que iba al Zócalo para dejar sus veladoras, ¿no? Por sus familiares que habían sido encontrados, que habían desaparecido y que encontraron ahí en ese lugar. Y decía ¿qué pasó? ¿No van a poner ahora sus corridos tumbados? ¿Dónde quedaron todas esas cosas? Ese es el resultado de normalizar eso. Y quizá muchos no veamos, ¿no?, el impacto, sino hasta que nos toque en carne propia vivirlo. Esa tensión que no te deja ni dormir, de esperar qué va a pasar, del temor, del miedo. Y así viven muchas familias en México, en nuestros países. Pero eso sí, pónganse los corridos, ¿no? Pero eso sí, vamos a escuchar, no, es que ser bélicos le llaman. No, realmente
no me explico cómo es que... Y sí, o sea, les digo, muchos le echan la culpa que al gobierno, que a las autoridades, pero donde tiene que empezar el cambio es en nosotros mismos. Somos más, siempre ha sido ese el punto. Siempre ha sido eso, no nos van a vencer, no nos tienen que tener subyugados. Somos más. Si levantamos nuestra voz y estamos en contra de todos estos grupos, vamos a tirarlos, vamos a que todo su red de maldad se caiga. Pero si seguimos teniendo miedo, si seguimos nosotros subyugados a eso, nuestra vida va a seguir así. No va a ser hasta que nos toque a nosotros que vamos a abrir los ojos para darnos cuenta de que se pudo haber hecho algo antes. Si no hay esa indignación en nosotros por lo que está pasando. Y cuidado, hablo a estas personas, cuidado por lo que estás haciendo. Quizá pensemos que nada que somos intocables, nada ni nadie te va a hacer nada, que tienes quizá la protección, ¿no? de personas. Pero sí te digo algo. Hay un Dios que no va a dejar a nadie sin la retribución de sus faltas. No te vas a salir con la tuya. Es mejor que te arrepientas, que entregues tu vida a ese Dios, porque si no, se va a pagar muy caro. Y sí, dejemos de normalizar todo esto. Levantemos nuestra voz, presentemos nuestra indignación, pero realmente preocupémonos. No esperemos hasta que algo nos pase para tomar cartas sobre el asunto. No puede seguir esto más adelante. Proverbios. Llegamos aquí tiempito. Pero bueno, este tema es muy amplio y se tienen que hablar estas cosas. Muchos quizá no lo hablen por temor, ¿no? Pero Dios va a cuidar a los que hablen con la verdad. Y si no, pero este mensaje tiene que llegar a muchos oídos para que esto se separe de una vez por todas. Proverbios capítulo 29, verso 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Todos los que son cómplices de estas personas, todos los que son cómplices de estos grupos, cuidado porque aborrecen su propia alma, no van a quedar sin la retribución igual. Y no solamente hablo los de su grupito, hablo también por las personas que les digo, ¿no? Que han normalizado todo esto, que escuchan, escuchando esos, o sea, podemos pensar, a ver, ¿qué tiene de malo escuchar esa música? ¿Qué tiene de malo ver películas, ver series donde nos hablan de estos personajes, de estos narcos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Se está apoyando y los hacen ver como héroes. No son héroes. Están causando un daño muy grande a la gente. No son héroes. No hay que apoyar eso.
porque si no seremos cómplices también de esto que está pasando. Pues oye la imprecación y no dice nada. Si las personas se quedan calladas por estas injusticias, por estas aberraciones que se hacen, si no se levanta la voz, son cómplices. Hay que levantar la voz, hay que hacer algo, hay que no hay que apoyar a estas acciones. Hay que levantar la voz, hermanos. No nos quedemos limitados. Proverbios 21, verso 6, dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Todas estas personas, todos los que que amontonan tesoros con lengua mentirosa, es aliento fugaz, porque todo se termina, todo el reinado se termina, todo el liderazgo se termina, y al final vas a encontrar la muerte. Ese es el final. No hay paz realmente. No crean que las vidas de esas personas están en paz. Tienen que cuidarse las espaldas. No hay paz. No veamos, y hablo a los jóvenes ahora, no pensemos que esas personas son el éxito. No. Pueden tener monetariamente lo mejor, pero si no hay paz, ¿para qué quieres todo eso? Si tienes que andar cuidándote tus espaldas, ¿para qué quieres todo eso? Si hay decepciones y al final de esta vida vas a encontrar muerte, ¿para qué quieres todo eso? Si quieres vivir en una ilusión, está bien, pero no lo veas como el éxito, porque eso es realmente el fracaso. Porque quisiste llevar tu vida a lo fácil y al final caíste. Vamos a leer y ya vamos a ir terminando con estos textos. Que les digo, era mucha Biblia. Ahorita ya se hizo un poco largo el tema, pero es necesario hablar de todos estos matices. Voy a ir a tratar de avanzar rápido. Romanos capítulo 2, verso 21 dice: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Aquí ahora me dirijo a las personas que hacen también, que roban y lucran con la fe. También es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado de querer manipular a la gente con la fe, de vender falsas esperanzas, de vender y hacer negocio con la Escritura. Ellos también no se quedarán sin su castigo, no se quedarán sin su retribución. Gente que de la famosa Evangelio de la Prosperidad, que solamente los manipulan a sus feligreses. Ellos también. Y más si estamos hablando de Dios. Más si toman a Dios como parapeto para sus concupiscencias. Aún más, tú que predicas, robas, hurtas. Cuidado con los que venden la Escritura, cuidado con los que ofrecen negocio con la Escritura. Ellos van a ser también van a ser castigados, van a ser enjuiciados por el Eterno. Primera de Tesalonicenses 4:6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya hemos dicho y testificado. El Señor Adonai, Yahweh, es el vengador. Ajá. Entonces, este mensaje ha sido un poco largo, pero considero que era necesario hablar de todo esto, para que dejemos primeramente uno mismo de querer adquirir cosas a lo fácil cuando vamos a fallarnos a nosotros mismos y a Dios. Tenemos que tener temor del Eterno en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, con la gente con la que vivimos, no irnos por vías alternas y ser nosotros mismos, tener esa dignidad en nuestra vida, ¿no? Y esa cabeza en alto de que no hemos defraudado. Lo hablo también para que tomemos conciencia y levantemos la voz de todas estas iniquidades que pasan, no apoyar y más bien señalar a todos estos grupos delictivos que han hecho mucho daño y que levantemos la voz como sociedad en contra de todos estos. Ya no podemos seguir viviendo con miedo, ya no podemos seguir viviendo así. Tenemos que hacer algo. No hay que dejarle todo a los políticos, ¿no? No, nosotros somos más, recordemos eso, como los egipcios que le temían porque al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque eran más. Y si somos más, ellos nos van a temer, no nosotros a ellos. Y también por las personas que utilizan la palabra para sus propios beneficios, para robar, lucrar con la palabra, falsas esperanzas de sanación, falsas esperanzas que gente que dice que si no dan su diezmo, Dios no los va a perdonar. Todas esas cosas que podíamos ahí hablar de un tema completo acerca de esto, pero igual no hay que lucrar con la palabra y no hay que robar a otros con eso. Y como punto final, hablar de la resolución de todo esto. Si alguien ha entendido este tema, si alguien se siente hasta cierto punto con su corazón contristado, hay que recordar que la Escritura nos habla que el Eterno es misericordioso también y si te arrepientes de corazón, Él te va a perdonar. Efesios 4:28 dice, el que robe, no robe más. ¿Por qué? Porque en las acciones que a nosotros hacemos tienen que ser para beneficio, para hacer lo bueno. Nuestra obra, la obra de nuestras manos tiene que ser para hacer lo bueno, no para lo malo. En Levítico capítulo 6, verso del 1 al 7 nos habla de la ley de la restitución. Es decir, que si tú has robado, así como Zaqueo, que su historia está en Lucas 19:8, ¿qué hizo Zaqueo, que era un cobrador de impuestos? Él robaba. Él pedía más impuestos de lo que estaba permitido para su propio beneficio. ¿Y qué hizo él? Devolvió sus bienes, los dio a los pobres. Y Yeshua se alegró. Jesús se alegró. Entonces, si tú en esta noche has sentido ese remordimiento que viene por el Espíritu Santo, ánimo, arrepiéntete de corazón. Cree en Yeshua y devuelve lo que has hecho. Restituye tus faltas. Restituye lo que has fallado. Así podrás estar bien con Dios. De lo contrario, si las personas siguen pensando que son más que Dios, si seguimos confiando en las riquezas, al final todo esto se va a acabar, todo este mundo físico va a llegar a su fin y te aseguro que no va a servir de nada lo que has adquirido indignamente. Así que ánimo, hay que enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, hay que arrepentirnos, creer en Yeshua y empezar a obrar, a hacer frutos dignos de arrepentimiento.
tener también esa empatía por los que sufren, apoyarlos y levantar nuestra voz. Ya no hay que dejarnos subyugar por gente malvada. Y pues bueno, shalom a todos, que el Eterno les siga bendiciendo. Muchas gracias por su atención, por llegar hasta aquí. Sé que ha sido algo un poco largo, pero siempre es necesario hablar de la Escritura plenamente. Shalom y hasta la próxima.